¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? ¿Por qué hay crisis en los sistemas de pensiones de todo el mundo? ¿Se han preguntado por qué? La respuesta no es tan sencilla. Es un tema bastante complejo, en parte técnico, en parte político, en parte social. Quiero explicarlo brevemente. Primero, lo técnico. ¿Qué es un sistema de pensiones? Es un sistema que está diseñado para generar un fondo de dinero aportado por el propio trabajador en su vida activa como trabajador, para que después, cuando ya no esté en edad de trabajar y tenga que jubilarse, ese fondo que durante todo ese tiempo ha sido invertido para que crezca, le pueda dar una pensión digna hasta el día de su fallecimiento. Eso es básicamente. Entonces, todos los fondos trabajan sobre la base de un cálculo actuarial. Es decir, un actuario, un especialista en hacer este análisis con tablas, considerando el crecimiento de la población, la estructura poblacional, la edad promedio, ¿verdad? La esperanza de vida al nacer, la esperanza de vida después de cierta edad. Considerando todos estos temas, elabora, ¿no?, una tabla que permite establecer tres cosas. Primero, ¿cuántos años debe aportar el trabajador para que tenga una pensión digna? ¿Cuánto debe aportar? ¿Qué porcentaje de su sueldo debe aportar? Y finalmente, ¿cuál es la edad en que se va a jubilar? Son las tres condiciones. Aplican luego unas tablas financieras, unas tablas actuariales, y se establece más o menos cuánto debe aportar, cuántos años debe ser la aportación y qué edad de jubilación debe tener. El problema es que en todo el mundo estos cálculos se hicieron hace más de 50 años atrás, mucho más, 60, 70 años atrás. Y hace 60 o 70 años atrás, la esperanza de vida al nacer era mucho menor que la que hoy día existe. La ciencia médica ha hecho su trabajo, el cuidado de la vida, de la salud, la buena alimentación, la mayor, conciencia de comer sano, de vivir sano, de hacer deporte, etcétera. Así que hoy día, en el mundo, no solamente en algún país en particular, haya la esperanza de vida al nacer sea mucho mayor. Es decir, las personas viven más años que los que vivían sus antepasados. Y entonces, ahora, con esta idea ya técnica explicada, lógicamente tenemos un problema. Como las personas que ya se están jubilando o ya están jubiladas o están próximas a jubilar, están viviendo ya promedio estadístico, eso es científico, estadísticamente hablando, están viviendo 10, 15 años más de lo que vivían antes o de lo que vivieron sus abuelos o sus bisabuelos, ¿no? Esto significa que ese fondo de pensiones que hace 50, 60 años se diseñó ya no es suficiente, porque calculó que iban a vivir pocos años después de la edad de jubilación. Y de ahí sale la famosa edad de jubilación de 65 años en algunos países, 60 años en otros, en fin. No es cualquier dato, no sale por la casualidad, sino que ese es el dato que salía del análisis de todas las variables que he mencionado. Al vivir más tiempo, los jubilados ya, ¿no? Ellos no tienen la responsabilidad, no tienen por qué pagar los platos rotos de un cálculo que se hizo hace tiempo sin considerar estos cambios importantes en la demografía mundial que se han producido y que se siguen produciendo. Entonces, en casi todos los países, los fondos de jubilación, aún con la inversión de los mismos en diversos tipos de activos financieros y otros para generar más fondos, aún con ello no son suficientes para darle la pensión a la que tienen derecho por el tiempo adicional que están viviendo. Y entonces en todos los países del mundo los gobiernos están subsidiando la diferencia, la brecha que existe y que no está financiada. Conforme aumenta esa brecha, porque aumenta la población que entra en este sistema de jubilación, el déficit fiscal o los gastos públicos se siguen agrandando por este concepto. Y no todos los países tienen finanzas públicas bien gestionadas y entonces en algunos países se vuelve muy complicado resolver este tema. Pero al mismo tiempo que la población que ya se jubila vive más, felizmente, ¿no?
Al mismo tiempo, los jóvenes que ingresan a trabajar, que empiezan a trabajar, que empiezan su vida laboral, muchos de ellos trabajan independientemente y no con planillas y no aportan al sistema de pensiones. Y otros, como en el caso del Perú, trabajan de manera informal y tampoco aportan al sistema de pensiones. De suerte tal que la parte final digamos, de los grupos etarios que ya están por jubilarse o jubilados es cada vez más grande y vive más, y el grupo que ingresa para trabajar es menor que el que había proporcionalmente en tiempos anteriores. Así las cosas, todos los sistemas de pensiones están desfinanciados. Y claro, esto genera muchos problemas sociales, muchas protestas con justa razón, porque los jubilados dicen, bueno, ¿y por qué estoy así? ¿No? Si me hubieran dicho hace 50 años, cuando yo todavía trabajaba, que debía aportar más, de repente hubiera trabajado un poco más, hubiera aportado más, o de repente hubiéramos exigido que los gobiernos aporten también algo para cubrir lo que iba a ser una futura brecha. Pero eso no ha ocurrido. Además de eso, en muchos países con criterio populista, ha pasado en Perú, entiendo que ha pasado en Chile, ¿no? Los gobiernos, para ganarse simpatías de corto plazo, aplausos pasajeros, y en circunstancias de dificultad, están permitiendo que los fondos de pensiones que están administrados por empresas privadas, pues se rompan y rompan un principio fundamental de un fondo de pensiones, que debe ser intangible por 20, 30 años mínimamente para que pueda generar su objetivo de pensión digna. Y entonces, a cambio de un dinero a corto plazo que toda la gente prefiere, por supuesto, eso no hay ni que discutirlo. Usted le da la posibilidad de usar un dinero que usted tiene hoy o dentro de 30 años, usted lo usa hoy con toda seguridad, tal vez con muy pocas excepciones, que dicen, no, yo voy a esperar, quién sabe qué me pasará. La gente prefiere el consumo presente al consumo futuro. Entonces los gobiernos, en lugar de generar condiciones para fortalecer los fondos, los están torpedeando por criterios demagógicos y populistas. Hay que explicar esto. No es sencillo resolver este problema, como ustedes comprenderán. Requiere mucho dinero, pero también requiere un diálogo más adecuado para que se pueda entender cómo garantizar que quienes ya se jubilaron tengan una pensión digna, ¿no? Pero los que empiezan puedan aportar a fondos de pensiones que puedan darles a ellos y también a los que ya están jubilados una pensión que sea más o menos la adecuada. Mientras tanto, los sistemas de pensiones de todo el mundo están en déficit por las razones que les he comentado. Gracias.